Todo médico necesita establecer un diagnóstico preciso de la condición física de sus pacientes para poder proporcionarles el tratamiento adecuado a sus dolencias de salud, ¿no? Y creo que lo mismo podemos decir acerca de otras áreas de la vida. Bueno, es dentro de ese contexto que hay muchas personas que perciben que algo no anda bien en el ser humano. Algo evidentemente está mal en nuestra sociedad. Pero esas personas no son capaces de poner el dedo sobre la llaga porque no cuentan con los medios necesarios para hacer un diagnóstico certero de nuestra verdadera condición. Necesitamos el instrumento apropiado que nos permita determinar cómo se encuentra el alma humana, para entonces buscar la solución adecuada al problema. Y eso es precisamente lo que pretendo hacer en los próximos 45-50 minutos. Y para ello voy a considerar un pasaje que se encuentra en el 3er capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero lo cierto es que solo Dios puede hacer una radiografía al corazón o al alma del hombre. Y lo que nosotros vamos a encontrar en este pasaje es así como el reporte del radiólogo, pero hecho por el apóstol Pablo bajo la inspiración divina. Pero antes de eso, les pido que me acompañen en oración y vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Padre, queremos agradecerte, Padre, el que nos hayas reunido aquí en tu nombre, que estemos juntos, Señor, y que estemos dispuestos ahora para ser ministrados por tu palabra, y para ello queremos pedirte, Señor, que tú tomes todo pensamiento cautivo, toda distracción, Señor, toda inquietud, para que podamos concentrarnos, Señor, en escuchar tu palabra. Prepara, mi Dios, un terreno fértil en cada uno de nosotros para que sea bien recibida. Todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, antes de continuar, primero debo de hacer la aclaración de que a pesar de que este es un reporte sumamente negativo, mi propósito no es que salgamos de aquí abatidos y deprimidos, sino por el contrario, más bien llenos de esperanza y sobre todo abrumados por la grandeza del amor de Dios. Mi intención es que los aquí presentes salgamos sobrecogidos por el increíble amor de Dios, que proveyó una solución extraordinaria al complejo problema humano. Y aunque pudiese parecerlo a primera instancia, este pasaje de Romanos 3 no es parte de un mensaje evangelístico de Pablo a un grupo de incrédulos del primer siglo. Más bien en él hay un recordatorio a los cristianos de la iglesia en Roma y a todos los creyentes en general de todas las épocas, incluyéndonos a nosotros, del estado en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Este reporte radiológico consta de 2 partes. La primera contiene 2 declaraciones generales acerca de la condición de la raza humana, y eso lo vamos a encontrar en los versículos 9 y 10. Mientras que en los versículos 11 hasta el 18 encontraremos 6 manifestaciones específicas de los estragos que el pecado ha causado en el asiento de nuestra personalidad. Así que veamos primero las 2 declaraciones generales, empezando por Romanos capítulo 3, versículo 9. Aquí Pablo se hace la siguiente pregunta. Dice: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Bueno, he aquí la primera declaración. Todos están bajo pecado, los judíos y todos los pueblos y naciones del mundo. Y miren, quiero que noten que en este texto no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas, no. O como dicen muchos, esta célebre frase de, bueno, nadie es perfecto. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo señala es que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo pecado. Es decir, nacen sometidos a una esclavitud,
Amigos, nosotros pertenecemos a una raza que está esclavizada al pecado. Por supuesto que el pecador no se ve a sí mismo de ese modo, porque el pecado astutamente opera desde la propia voluntad del pecador. Está como camuflado ahí adentro. De manera que el pecador siempre hace lo que él quiere hacer. Cada vez que el pecador actúa, actúa de su propia voluntad. Y consecuentemente él piensa que es un hombre libre, porque al fin y al cabo hace lo que le da la gana. Pero la Biblia lo que enseña es que la voluntad ha sido encadenada al pecado. Por lo tanto, lo que el pecador quiere hacer está regido siempre por algún principio o alguna inclinación pecaminosa. Por ejemplo, un hombre puede decidir no ir a un prostíbulo. ¿Por qué? Pues porque quiere cuidar su reputación, o porque quiere guardarse de una enfermedad de transmisión sexual, o por otras razones que no son la gloria de Dios. Así que aún el principio de guardarse de la inmoralidad sexual no es precisamente lo que la Biblia llama una buena obra. Más bien se trata de un principio egoísta lo que está funcionando detrás. Y consecuentemente todos tenemos un serio problema con la justicia de Dios porque violamos repetidamente su voluntad. Pasemos ahora al versículo 10 de nuestro texto. Dice: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Todos estamos bajo pecado. Ese es el veredicto que ya fue emitido por la Suprema Corte de Justicia del universo. Y el juez de esa Suprema Corte es el creador del universo. Todos, sin excepción, somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona, ni ha habido una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Vamos a hacer una prueba de esto. Déjame hacerles unas breves preguntas y levanten la mano positiva o afirmativamente o no junto conmigo. ¿Cuántos aquí han mentido alguna vez? Si hay una mano que no ha sido levantada, tú solito te has delatado, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cuántos han robado algo por insignificante que sea alguna vez? El lápiz de un compañerito en clase o 10 pesos en la cartera de tu papá. Acechen a la tercera ahora. Sobre todo los que vienen acompañados. ¿Cuántos han mirado con lujuria a una persona que no es su cónyuge? Bájenla rápido. Miren, si somos sinceros, lo que acabamos de confesar es que somos unos mentirosos, ladrones y adúlteros de corazón ante los ojos de Dios. Esa es la realidad. Pero déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos de la ley moral de Dios? Bueno, Cristo responde a esta pregunta de manera directa. En Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, dice el Señor: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Por lo tanto, la violación de este mandamiento es evidentemente el más grande de todos los pecados. Y lo cierto es que todos nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos es en función de nuestro propio yo. Pudiese decirse que como que nos idolatramos a nosotros mismos. El asunto es que ese pecado fundamental da a luz a un montón de otros pecados. Nosotros somos orgullosos y egoístas porque somos nuestro propio Dios. Y es evidente que constantemente violamos la ley moral de Dios. Y el asunto es que algún día tendremos que responder por ello. Si vamos al versículo 19 de este capítulo 3 de Romanos, Pablo continúa diciendo lo siguiente: obviamente,
la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. De manera tal que el pecador no tendrá nada que alegar el día del juicio final. No habrá excusas, no habrá racionalizaciones o justificaciones alguna que valgan. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 3, versículo 13, que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, a Él a quien rendimos cuentas. Somos esclavos y somos del pecado y somos injustos. Pero a continuación Pablo nos explica a partir del versículo 11 de nuestro texto lo que eso implica en la práctica. O sea, ¿cuál es el efecto que el pecado ha causado en el asiento mismo de nuestra personalidad? Y miren, lo primero que Pablo nos transmite es que el pecado ha distorsionado nuestra capacidad de entendimiento. Vamos al versículo 11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El intelecto del hombre funciona muy bien para muchas cosas, pero no funciona bien para conocer a Dios como Él debe ser conocido y amarle como Él debe ser amado. El mismo Pablo nos dice en su carta a los Efesios en el capítulo 4 que los hombres que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, obtuso, y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Y déjenme decirles algo. Un incrédulo puede tener muchas nociones teológicas correctas acerca de Dios. Puede tomar un examen de teología y pasarlo hasta con buena nota. Pero esa información que él conoce acerca de Dios nunca lo moverá por sí mismo a amar a Dios por lo que Él es y mucho menos a entregarle su vida por entero. Al fin y al cabo se trata de meras nociones académicas. Y aún las nociones académicas que él entiende, no las entiende como debería entenderlas, porque él tiene un prejuicio en contra de Dios. Pero lo que es todavía peor, el pecado ha afectado sus deseos y su voluntad, de tal manera que el pecador ama lo que debe aborrecer y aborrece lo que debería amar. Vamos al versículo 11 de nuevo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Escucharon bien eso? No hay quien busque a Dios. ¿Sí? Todos nosotros buscamos ansiosamente la felicidad. Todos buscamos incesantemente darle sentido y propósito a nuestra vida. Y es cierto que hay muchas personas en el planeta Tierra que, movidos por esos anhelos, deciden alinearse con algún tipo de creencia religiosa. Pero Pablo está diciendo aquí que en el mundo entero no hay una sola persona que naturalmente busque al verdadero Dios. No hay una. Bueno, a ese Dios que se revela en la Biblia y sobre todas las cosas, ese Dios que se revela a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Dios nadie lo vio jamás, pero su Hijo lo ha dado a conocer. ¿Qué dice Cristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Así que a menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, mis hermanos, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él, porque el pecado afectó nuestros deseos y nuestra voluntad. Amamos lo que nos daña y aborrecemos aquello que es para nuestro bien. Y déjenme ilustrarles esta información de manera práctica. Si tú tomas una paloma y un buitre y los pones a escoger libremente, sin coacción alguna, entre un plato de maíz y un plato de carroña,
El buitre siempre escogerá la carroña y la paloma siempre escogerá el maíz. ¿Por qué? Pues porque es parte de su naturaleza. Pero si nosotros queremos tener un buitre que coma maíz, nosotros tenemos que transformarlo. Esa naturaleza buitresca se tiene que palomizar. ¿Ok? Bueno, eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Es un cambio tan profundo en el asiento de nuestra personalidad que por primera vez en nuestras vidas, nuestros deseos y nuestra voluntad comienzan a funcionar adecuadamente para así amar lo que debemos amar y aborrecer lo que debemos aborrecer. Por supuesto, si nuestro entendimiento ha sido alterado, si nuestro deseo y voluntad han sido dañados por el pecado, irremediablemente eso va a afectar nuestro comportamiento. Pasemos a ver el versículo 12. Todos, ¿qué significa todos? Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, Sergio, ahora sí es verdad que yo no estoy de acuerdo con este reporte radiológico, porque hay un montón de personas en el mundo que hacen cosas buenas. Es más, muchas de ellas ni siquiera son cristianas. Eso es verdad, estoy de acuerdo contigo. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. Hay padres ateos que aman a sus hijos y ese amor los hace sacrificarse por ellos. Hay esposos que se mantienen fieles a sus esposas hasta el último de sus días. Hay incrédulos que son honestos en sus negocios y otros que se dedican a causas humanitarias muy nobles. Pero para que una obra sea considerada como objetivamente buena ante los ojos de Dios, tiene que tener dos características. Primeramente, debe ser hecha única y exclusivamente bajo los estándares de Dios. Y en segundo lugar, debe ser hecha única y exclusivamente para su gloria, no para la nuestra. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Cristo le dice a sus discípulos: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El problema es que nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Por un lado, solemos minimizar nuestros pecados y al mismo tiempo sobreexaltamos las cosas buenas que hacemos. Y además, pensamos que esas buenas obras deben ser aceptadas también como buenas obras de justicia ante la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Hay una diferencia abismal entre el concepto que Dios tiene de justicia y el que nosotros tenemos. A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan haber jugado o todavía juegan Monopolio? Ya no es un juego tan popular hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, para aquellos que lo jugaron o lo juegan, seguramente recuerdan haber vendido propiedades, ganar dinero, perder dinero en el juego, ¿no? Ahora quiero que se imaginen a un individuo que por alguna razón de repente pierde el contacto con la realidad y comienza a creer que esos negocios del monopolio son reales. Así que una mañana este individuo se levanta y se va a la sucursal de Banamex, que está en la avenida Tulum, con un maletín. Y le dice a la señorita en la entrada, la que te da el ticket, que viene a hacer un depósito de 1 millón de pesos. La señorita inmediatamente le busca un asesor y lo pasa a un cubículo adentro. El tipo se sienta, pone su maletín encima del escritorio, lo abre y saca 1 millón de pesos en moneda de monopolio. Miren, ustedes pueden estar seguros de que el asesor no va a llamar al gerente de la sucursal, sino al psiquiatra del hospital de enfrente, creo que es a Merimed el que está enfrente, porque este individuo ha perdido la cabeza. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre en el reino espiritual. Nuestras obras de justicia son como el dinero de monopolio en lo que respecta a nuestra aceptación en la presencia de Dios. Y miren,
no es que las buenas obras no sirven de nada, porque es mejor ser un buen padre que un padre irresponsable, por supuesto. Pero eso solo tiene valor en el juego de esta vida, aquí y ahora. En el banco celestial, la única moneda que realmente tiene valor es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es papel inservible, como los billetes del monopolio. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 6? Dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia o nuestras buenas obras, no son más que trapos sucios. Mire, seguramente los abuelos y abuelas aquí presentes recordarán que hace muchos años no existían ni pañales ni toallas sanitarias como los que hay hoy en día. En ambos casos, lo que los niños y las mujeres utilizaban eran trapos de tela. Y a veces se iban juntando en el cuarto de lavado esos trapos para ser lavados, y ya se pueden ustedes imaginar el olor que eso emanaba. Y discúlpenme por la ilustración cruda que estoy haciendo. Lo que Isaías está diciendo aquí es que cuando Dios huele nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, a Él le huelen a lo mismo. Son como un trapo de inmundicia, dice Isaías, delante de Él. Así que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero me temo que el reporte radiológico no ha terminado todavía. Versículos 13 y 14 de nuestro pasaje. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Cristo nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay aquí, sale por aquí. Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, lo que va a desbordarse no va a ser jugo de naranja, va a ser agua. Por ende, nuestras conversaciones en sentido general revelan cosas muy preocupantes acerca de lo que verdaderamente hay en el corazón del ser humano. Alguien parafraseó ese pasaje que leímos en los versículos 13 y 14 con las siguientes palabras, voy a citar: sus cuerdas vocales están llenas de fraude, sus labios están manchados con veneno, su boca está llena de hiel, su lengua es una espada para atravesar a los hombres y su garganta un sepulcro donde los entierra. Yo les advertí que el reporte del radiólogo no sería muy agradable de escuchar. Y miren, si hay algo que refleja el carácter perverso y contradictorio del hombre, es su hablar. Por eso el mismo profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 5 de su libro, después de haber sido testigo, después de haber presenciado la gloria y el trono de Dios, lo primero que Isaías exclamó fue lo siguiente: ¡ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey! Los pecados de la lengua fue lo primero que se vino a la mente de Isaías. Ahora, ¿por qué les he dicho que esto revela el carácter contradictorio del hombre? Pues piensen en esto. A la mayoría de las personas que conozco, si no a todas, les molesta profundamente que les mientan o que hablen de ellos a sus espaldas o que les traicionen. Sin embargo, la realidad es que la mentira es sumamente común entre la gente, lo mismo que el chisme. Y miren, tristemente la iglesia no se libra de eso, el chisme. ¿Y qué es el chisme? Hablar de una persona lo que debiste hablar con otra. Por delante te muestran una cara y por detrás te apuñalan. Esa es la realidad de la vida, ¿o no? Fíjense el desagradable cuadro que pinta el profeta Jeremías acerca de esto. Jeremías capítulo 9, versículos 3 al 6. Dice:
Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí, ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica, dicen mentiras, pecan hasta el cansancio. Amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Miren, esto a veces resulta hasta insólito. Uno está hablando con una persona y de repente a esta persona lo llaman por el celular y delante de uno mismo suelta cualquier mentira. Sí, espera. ¿Aló? Sí, fulano. Sí, te llamo más tarde, que justo ahora estoy en el banco haciéndote el depósito. Y después esta persona quiere que tú confíes en ella. Pero lo grande del caso es que si esa persona se entera que a él le hicieron lo mismo, se indigna y se molesta. Porque somos un manojo de contradicción. El mundo es un lugar peligroso en el cual vivir, porque el ser humano es chismoso y engañador. En el momento en que menos te lo esperas, te enteras de que alguien en quien tú confiabas está hablando mal de ti a tus espaldas. Ahora bien, deberíamos empezar a examinar nuestros propios corazones, porque son muchos los pecados que se cometen con la lengua. Nos promovemos a nosotros mismos, destilamos amargura y descontento, justificamos lo injustificable. En definitiva, nuestras conversaciones reflejan la realidad del carácter humano, lo que hay aquí adentro. Pero esto refleja algo todavía más profundo y más oscuro. Y es que el pecado ha dañado significativamente nuestras relaciones interpersonales. Pasemos a los versículos 15, 16 y 17 de nuestro pasaje. Continúa Pablo y dice: sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. Bueno, Sergio, ahora sí que llegamos a una característica que no se aplica a mí. Yo no soy esa persona derramadora de sangre como Pablo está describiendo en este versículo, de ninguna manera. ¿Es eso lo que tú piensas acerca de ti mismo? ¿Tú crees que porque nunca has cometido literalmente un homicidio, estás libre de la violencia que Pablo está describiendo aquí? Eso mismo pensaban los judíos, los fariseos en la época de Jesús. Y escucha lo que Cristo les contesta en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, los versículos 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable en la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga insensato o necio, dependiendo de la traducción de la Biblia que estemos leyendo, a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota, en otras versiones dice estúpido o imbécil, será merecedor del infierno de fuego. En otras palabras, a los ojos de Dios, un corazón airado que usa expresiones hirientes, denigrantes e irónicas para descargar su ira es un corazón homicida. Así es como Dios lo ve. No es como tú lo ves o como yo lo veo, pero es como Él lo ve. Como alguien dijo alguna vez, si bien es cierto que el acto homicida es más serio que el deseo es de la misma naturaleza que el acto. Vuelvo y te pregunto, ¿de verdad que esto no se aplica a ti? Finalmente, Pablo concluye este diagnóstico con la declaración más abarcadora de todas las que ha dado. Vamos al versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
¿Cuál es el problema humano? El mayor problema de nuestra sociedad. ¿El cambio climático? ¿La distribución de la riqueza? ¿La justicia social? Está muy de moda ese término hoy en día. No. Esta declaración, este es el principal problema. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sin duda es terrible que el pecado haya dañado tan profundamente las relaciones humanas. Pero lo más trágico del pecado es la forma en que ha dañado nuestra relación con Dios. Fíjense lo que la Biblia dice en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Lo cierto es que nosotros comenzamos a ser sabios en el mismo momento en que empezamos a tener temor de Dios. Toda nuestra vida será un caos hasta que aprendamos quién es Dios y comencemos a vivir en consecuencia al hecho de quién es Él. Entonces, ¿de qué se trata este asunto del temor de Dios? Bueno, ese temor puede ser descrito como la reverencia que nosotros deberíamos experimentar al estar delante de un Dios como el que la Biblia describe. No el Dios del argot y de la cultura popular o del que cada uno de nosotros se ha hecho a su medida, no. El Dios que la Biblia describe. Además, pudiéramos decir que ese temor incluye el terror que los pecadores deberían sentir al estar enemistados con un Dios que es santo, justo y todopoderoso. De manera que lo que Pablo está diciéndonos es que el gran problema del hombre es que él ha tomado la decisión voluntaria de vivir su vida a espaldas a Dios, como si lo que Dios pensara acerca de las cosas no tuviera la menor importancia. No hay temor de Dios. Y nada más hay que estar vivo para darse cuenta de esa realidad. Miren, si tuviéramos que resumir en una sola frase cuál ha sido la causa de todos los males ocurridos a través de la historia humana, esta sería sin duda la más precisa de todas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Pero lo más raro y paradójico del caso es que el hombre que no tiene temor a Dios, entonces comienza a tenerle temor a cosas que son menores que Dios. Es por eso que el hombre que no le teme a Dios le teme a los hombres. El hombre que no le tiene temor a Dios muchas veces le tiene temor a cualquier cosa. Temor a quedarse sin trabajo, temor a una enfermedad, temor a perder el control sobre sus hijos, temor a una traición o al abandono de su cónyuge, o temor a la muerte, por mencionar algunos. No le tienen temor a Dios y precisamente por ello viven en temor a un sinfín de cosas. Y esa enemistad del hombre hacia Dios se manifiesta, miren, en todas las esferas de la vida. Es por eso que esta doctrina que les estoy predicando ahora ha sido catalogada por los teólogos como la doctrina de la depravación total. Y miren, lo que esta doctrina enseña no es, repito, no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser. Ya hemos visto que es evidente que hay personas que son más malas que otras. Y esta doctrina tampoco afirma que los hombres son completamente incapaces de hacer cosas buenas. ¿No? Eso no es lo que enseña. Pero Cristo dice en Mateo capítulo 7 lo siguiente: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? Y quiero que noten la evaluación que hace Cristo aquí, porque las personas se ven a sí mismas como gente buena que a veces hace cosas malas. Pero Cristo dice, no. Ustedes son malos y en ocasiones hacen cosas buenas. Es al revés. Esa es la realidad. Y cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, lo que eso significa es que todas las facultades humanas, o sea,
el intelecto, la voluntad y las emociones han sido dañadas y corrompidas por el pecado. Amigos, ese es el diagnóstico de Dios, no es el mío, es el de Dios. Pero yo les decía al principio que mi propósito no era que ustedes salieran de aquí deprimidos y sin esperanza. Porque es aquí precisamente donde el Evangelio de Jesucristo brilla con todo su esplendor. Porque fue precisamente por causa de este hombre que está descrito en este capítulo 3 de Romanos, enemigo de Dios y dañado por el pecado, que Dios diseñó un plan de salvación centrado en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para rescatar a este hombre. Hermanos en Cristo, no olviden de que esa era la condición en que tú y yo nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Éramos ese hombre de Romanos capítulo 3. En esa condición estábamos cuando Dios decidió escogernos desde antes de la fundación del mundo. Como dice el apóstol Pablo, apenas haya uno que ose morir por un bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que esta doctrina es tan importante, porque nadie puede llegar a dilatar el amor de Dios en toda su belleza. Nadie puede entender a plenitud lo que es el Evangelio, ni llegar a deleitarse y gozarse en la salvación que nosotros tenemos en Cristo, hasta que no llegue a entender cuál era la condición de la que fue rescatado. Fíjense en lo que dice Pablo en un texto glorioso que se encuentra en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, y qué extraordinario pero hay aquí: Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y saben para qué? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. He ahí la incomprensible maravilla del Evangelio. Hace unos minutos tuvimos el tiempo de alabanza y quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú quieres darle a Dios la adoración que Él merece? ¿Tú quieres realmente venir a la iglesia con un corazón en el lugar correcto, preparado y dispuesto para alabar a Dios como Él debe ser adorado y alabado? Si la respuesta es afirmativa, te digo entonces, medita en el Evangelio. Medita en el milagro inconcebible de lo que Dios hizo por ti a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, para poder perdonar tus pecados, poder aceptarte en su presencia, poder reconciliarse contigo, poder adoptarte como hijo sin pasar por alto su justicia. Porque ya su justicia fue satisfecha cuando murió el justo por los injustos, cuando Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Y miren, aprendemos que la salvación es por fe, pero no se confundan, la salvación es por obras, pero no por las tuyas ni por las mías, sino por la obra de Jesucristo. Él hizo la obra completa. Después de ser injustamente condenado como un malhechor,
después de ser salvaje y cruelmente azotado, clavado de pies y manos en un madero, haciéndose el foco y el receptor de la ira de Dios, al tomar para sí tus pecados y mis pecados. Antes de su último aliento desde esa cruz, Cristo dijo: consumado es, ya pago está. Eras enemigo de Dios y estabas muerto espiritualmente en tus delitos y pecados, pero Él decidió rescatarte por una razón que no podemos comprender. Dios decidió elegirte para salvación antes de haber puesto el primer ladrillo en este mundo. Y sin una comprensión adecuada de esta doctrina, nosotros no podemos crecer en nuestras vidas cristianas, ni tampoco podemos crecer en humildad. Y si no crecemos en humildad, olvídense de crecer espiritualmente. No hay manera. Escucha lo que dice Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar o para darle vida el corazón de los quebrantados. Mi hermano, cuando tú sientas que tu corazón se está llenando de orgullo, cuando tú percibas que está entrando algo de autojusticia en tu corazón y de repente te sientas superior a otros hermanos, cuando sientas que empieza a ser difícil, te sientas ser difícil perdonar a los demás, mi hermano, recuerda quién eras tú sin la gracia de Dios. Recuerda de dónde Dios te sacó. Y si tú estás aquí sin Cristo, si estás aquí de visita, si tú nunca has venido a Él reconociendo que esta radiografía que hemos analizado hoy es un cuadro preciso de tu condición delante de Dios, yo quiero poner la invitación del Evangelio delante de ti. Es obvio que por lo que hemos analizado y visto, ningún ser humano tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Es obvio. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Un pecador no puede darse a sí mismo un veredicto de no culpabilidad. Eso solamente lo puede hacer Dios en su tribunal celestial. Pero ¿sabes cuál es el medio que Dios usa para obrar en el corazón humano, en ese corazón muerto? La proclamación de las verdades que acabas de escuchar. Ningún ser humano procurará ser salvado hasta que primero descubra su propia impotencia para salvarse. Y mira, esa es la gran diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones y cultos que hay. Todas las religiones del mundo te dicen lo que debes hacer para tratar de alcanzar el favor de Dios. Pero el cristianismo te enuncia lo que Dios ya hizo en Cristo para mostrarle su favor a personas que no merecen ser salvadas. Así que yo no estoy aquí para decirte lo que tú debes hacer. Te estoy anunciando lo que Dios ya hizo en Cristo. Mi amigo, esa es la oferta del Evangelio. Hay perdón en Cristo para todo aquel que reconoce su condición, reconoce el estado de su corazón, se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que descansa únicamente en la gracia, en la justicia y en la resurrección de Cristo en la cruz. Tenemos un gravísimo problema, pero Dios envió para resolverlo a un grandísimo Salvador. Ven a Cristo hoy, mi amigo, pídele a Él que te salve, pídele a Él que transforme tu corazón, pídele incluso que te ayude a reconocer tu propia impotencia, ahí donde estás sentado. Pídele que te haga percibir lo horrendo de tu pecado, porque dice la Escritura que Dios no y nunca desprecia a un corazón quebrantado y humillado, y que ningún ser humano que venga a Cristo clamando por misericordia será desechado. Así que ven a Cristo hoy, ven a Cristo ahora. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque nos has dejado un tesoro, Señor, que es verdaderamente incalculable en tu palabra. Gracias por habernos dejado, Señor,
la fuente del Evangelio. Gracias por darnos tu palabra escrita de viva voz, donde nos indicas, Padre, nuestra condición y nuestro único camino hacia ti. Un camino marcado, Señor, por el quebrantamiento, por el reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra perdición, de nuestra incapacidad, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú utilices este texto para remover nuestra conciencia. Para aquellos que profesamos ser discípulos de Cristo, para empujarnos, Señor, impulsarnos a vivir un camino de obediencia y de santidad, con la única intención de darte honra y gloria a ti. Y para aquellos que están aquí y que no te conocen, Señor, utiliza estas semillas sembradas para confrontar su conciencia, para hacer ver, Señor, a esas personas que necesitan reconciliarse contigo, que tienen un problema con tu justicia y que la única manera de solucionarlo es por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Te ruego, Señor, que por medio del Evangelio tú obres de manera milagrosa en sus corazones. Gracias te damos nuevamente por habernos reunido aquí en tu nombre en el día de hoy, y te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.